Cubanos en primer plano. De España, mi padre conoció en España a mi madre, allá se casaron, tuvieron un hijo, y el primer hijo que murió porque mi madre sufrió allá 3 ataques de eclampsia en España. Mi padre era puertorriqueño y presenció los bombardeos de San Juan y de todo eso por la fuerza norteamericana. Y mi madre era montañesa, o sea, de la provincia de Santander, hoy es Cantabria en España. Yo estaba allá. Después que vinieron a Cuba, alquiló un apartamentico en un solarcito que estaba en la calle Porvenir, allá por Arroyo Apolo, por Lauta, Porvenir entre Concepción y Dolores, que ahora se llama Camilo Cienfuegos. Vienen a Cuba. Nace mi hermana y a los 24 meses está mi madre ya en los trajines del parto para nacer yo, pero lamentablemente vuelve a surgir los ataques de eclampsia con mucha más gravedad e intensidad, porque nací muerto, asfixiado, me metió la pluma por la nariz y estornudé. Cuando estornudé, cambió enseguida el color mío, empecé a respirar y le dijo a mi padre, me cogió y me tiró en la cama y le dijo, ya tenemos hombre, y ahora vamos a salvar a la madre. Toda esa época de Machadato fui bastante maldito y estudiante era regular. Mi padre era lector y el libro en mi casa se cuidaba, los libros se cuidaban. Y yo pensaba muchas veces que yo quería ser escritor. Y hasta escondido muchas veces me puse a escribir cosas y estas cosas. Y leía. ¿Quién no tendría preocupaciones políticas? Aunque en los años 20 y pico y 30, yo todavía era un vejico. Pero había preocupaciones políticas. Yo recuerdo el impacto de la muerte de Trejo, muy bien, en mi casa, todo es libre. El día que mataron, cuando mataron a Julio Antonio Mella, mi padre, antes de almorzar, como era siempre, antes, todo el mundo sentado a la mesa, antes de almorzar nos explicó quién era Julio Antonio Mella. Para que tú veas cómo ya yo estaba politizado. Y eso, yo estuve jugando a la charada durante una semana. Yo no era jugador ni en mi casa tampoco. Durante una semana jugando unos kilos para poder comprar un revólver que me vendían, un revólver vizcaíno. Después viene la caída de Machado. Yo creo que esa fue la sacudida que todos los jóvenes sentimos en aquel momento. La heroicidad de los estudiantes en la lucha contra Machado. Lo primero con quien primero se acercaron a mí son compañeros del partido que dirigían, trabajaban en el DOI que se llamaba Defensa Obrera Internacional. Y ahí me metí de cabeza y a los 2 meses ya yo era secretario organizador. Una de las tareas era atender a los pioneros. Ya estoy dentro de eso. Ahí es cuando yo caigo preso, ya de cuando voy al instituto, ya yo era miembro del DOI, de la Liga Antiimperialista, ya tiraba piedra, ya hacía todas esas cosas. Y entonces ahí, enseguida que llegué, por supuesto, me inscribí en el ala izquierda estudiantil. Cursé 2 años y me faltaron 2 cuando en el año 35 la huelga, se cerraron la universidad, los institutos y todo eso, y entonces había que pensar en hacer otra cosa y no estudiar, estaba todo cerrado. Ahí, bueno, pues traté de vivir de alguna manera, vendí café por las casas,
Pues así estuve, después entré a trabajar en una casa de accesorios de automóviles, ahí en la calle Neptuno. Y ahí tomé la decisión de terminar el bachillerato. Matriculé los 2 años que me faltaban y me pegué a estudiar duro. No hice nada más que estudiar. Trabajaba y por la noche a estudiar, me hice el bachillerato y me decidí por la estomatología. Porque el dentista, cuando termina el primer año, todos los estudiantes ya hacen sus cositas. Alquilé un gabinete a un dentista ahí en la calle Salud, y iba lunes y miércoles, etc. Y hacía mis extracciones, mis limpiezas. Oye, y a los 2 meses, 1 mes y pico, ya yo ganaba 100 y pico pesos 2 días a la semana. Y iba a la universidad, ya no tenía que ponchar tarjetas para trabajar en el otro lado, que me pagaban 35 nada más. Yo me llamo Luis Carlos García. Me llamo no, sí, me llamo yo nada más, porque los demás me dicen Ficín. Entonces, me voy a cambiar el nombre en el registro civil. Mi hermana parece que decía algo parecido al Ficín, y a mí seguramente me era más cómodo decir Ficín, y hay Ficín, y así se quedó, y Ficín todo el mundo. Cubanos en primer plano. Empecé a trabajar en un dispensario que el partido tenía para atender los cuadros. Allí atendí a Jesús, a Jesús Menéndez. Fue donde me plantearon el problema, que querían hablar conmigo para pedirme un favor. Y el favor era que dejara el trabajo legal del partido y pasara a trabajar en la sección clandestina de habilitación, que tenía como tarea esa sección precisamente dotar a compañeros, darle a compañeros que había que mover, que había que sacarlos de un lugar, gente muy perseguida, moverlos o que tuvieran que ir al extranjero, etcétera, darle una documentación que no era la de la personalidad de él, sino de otra. Entonces, ahí el dentista tenía una ventaja y se desarrolló mucho la técnica de hacer reproducciones de los documentos para viajar. Por ejemplo, a Blas se le hizo, a Blas le faltaba un diente aquí, un central, y Blas, tú sabes que se caracterizaba porque tenía una boca muy grande. Eso me ayudó algo. A él le hice un enmascaramiento, le hice una sobredentadura que hasta comió con ella en el avión. Está el caso de Valdés Vivo. Lo sacamos, disfrazado, enmascarado, y con documentación y eso, para una reunión de la Liga Juvenil Comunista, por allá. A Riquel le pusimos espejuelos, le pusimos sobredentadura. Fabio, nosotros nos enteramos de que, se entera Ramón Nicolau, Monguito Nicolau, de que van a asesinarlo. Entonces compramos un barco. Lo único que se le hizo fue cambiarle los lentes y la sobredentadura. Si hubiera durado 6 meses más, nada más 6 meses o menos, la caída de la tiranía, nosotros nos hubiéramos descubierto. Por poquito tiempo me hacen a mí jefe del Gabinete Nacional de Identificación. Del Gabinete de Identificación, dentro, siendo director de esto, yo escribo una idea para hacer un documento de identidad. Y ahí surgió la idea de hacer no solo, porque el proyecto no es solo carnet de identidad, sino hacer un registro permanentemente actualizado de la población. Un día me llaman a la 1 que esté en el despacho de Ramiro, voy para el despacho de Ramiro a la 1 de la tarde. Entonces vino y me enseñó una fotografía de cuando el Che salió, que yo no fui el que le hice el enmascaramiento para salir para África. Entonces me enseña aquella fotografía y me dice, ¿tú conoces a esta persona? Chico, a mí se me parece a este cantante argentino que viene por acá. Y Ramiro me dijo, sí, es argentino, pero no canta, ¿viste? No canta, mira eso, este es Che. Entonces me mandan a África, que había un revuelo por todas partes del mundo. Nosotros ahí alquilamos una finca en Dar es Salaam, él y todos los que venían, meterlos en la finca.
Él dijo, sí, toda esa gente para allá. Pero yo y fulano nos quedamos aquí en la Cancillería. Él tenía aquí una punta de pelo así, ustedes lo verán en la fotografía. Esa se lo quitamos. Le quitamos todo esto sin anestesia ni nada, porque el otro pelo se quitó con anestesia. Pero todo esto era a base de cera y tira. El tipo era estoico, así aguantaba. Yo le arranqué todos los pelos de aquí y esta cosa de aquí. La sobredentadura, muy buena quedó. Cogió un aspecto de bobo. Y al Cheno la hacía, no lo buscaba con cara bobo. Le puse un traje a rayas verticales que aumenta un poquito. Y aquí en los tacones de los zapatos, por dentro, le llevaba unas botas hechas de Cuba que le aumentaban. Él era más alto que lo que la gente suponía. Cuando yo llego a Praga me llevaron a una casa de la seguridad para que se hospede un revolucionario que no sabían que era el Che. Me lo encontré sin pelo ninguno, porque es cuando él dice que le quiten todo el pelo, pero que él, después me entero, y por él mismo, de que él quería saber el tiempo que demoraba en salir el pelo. Cuando yo llego el primer día a Pinar del Río, a la finca, y entonces, cuando él me ve desde allá, me gritó y yo lo oí muy bien. Me dijo, Fichín, ahora estoy más calvo que usted. Mira, yo he tenido que vivir fuera de aquí. Y siempre me he sentido como que mi vida está encerrada en un paréntesis. Esto no es mi vida. Mi vida es cuando yo entré otra vez allá en Cuba. Para mí la vida es Cuba. Una persona que siente que ha vivido con dignidad, cuando tú experimentas que tú has vivido con dignidad, inmediatamente lo identificas que porque eres cubano. Yo tengo esa intención. No excluyo otras consideraciones de otros, todo el mundo quiere a su tierra, todo el mundo, qué sé yo. Pero el que haya sentido satisfacción íntima de su dignidad y autoestima es cubano.